Hola, ¿qué tal? El día de hoy platicaremos sobre las actualizaciones a los documentos de progresiones de aprendizaje. Recordemos que el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior 2022 se organiza en el Currículum Fundamental y el Currículum Ampliado. Para el Currículum Ampliado aborda el documento de progresiones de aprendizaje a los ámbitos de formación socioemocional, mientras que para el Currículum Fundamental tenemos documentos de progresiones de aprendizaje tanto para recursos sociocognitivos como para las áreas de acceso al conocimiento. En este video hablaremos de las progresiones de aprendizaje para las áreas de acceso al conocimiento, que recordemos que son ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales, experimentales y tecnología. Aunque la gran mayoría de estos elementos están en común también para los documentos de progresiones de recursos sociocognitivos y de ámbitos de la formación socioemocional, tienen algunas particularidades que hacen que este video de manera principal se concentre en los documentos de progresiones de aprendizaje del marco curricular correspondiente al currículum fundamental a las áreas de acceso al conocimiento. Es importante que sepamos que estos documentos se encuentran en esta página, que colocaré en la cajita inferior para que ustedes ubiquen cuál es la liga. Aquí encontraremos todos los materiales y las actualizaciones que vayamos encontrando. Esta es la página oficial de Educación Media Superior y vamos a encontrar acá abajo pues diferentes documentos. De manera particular, los que hablaremos en esta ocasión están aquí en progresiones de aprendizaje. En el más le damos clic y tenemos por un lado los documentos base y de ahí tenemos las áreas de acceso a conocimiento, recursos sociocognitivos y ámbitos de la formación socioemocional. Y dentro de ellas vamos dando clic y cada una de ellas nos abre el documento de progresiones de aprendizaje del área de humanidades, del área de ciencias sociales y del área de ciencias naturales, experimentales y tecnología. Bien, entonces lo que vamos a comentar se encuentran en estos tres documentos. Estos tres documentos se organizan en estos elementos. Tienen una presentación y un diagnóstico, posteriormente tienen una justificación, después tienen unos fundamentos y de ahí viene el elemento de propuesta de cambio. Vamos a darle una revisada a estos primeros 4 elementos antes de profundizar en los siguientes 3. Presentación y diagnóstico. Bien, vamos a darnos cuenta que tenemos el documento y a partir de la página 3, en todos ellos, a partir de la página 3, vamos a encontrar el índice. Estos elementos, como les comento, son en común para los 3. Entonces, en este caso, por ejemplo, el documento de progresiones de ciencias naturales, experimentales y tecnología, vemos que tiene la presentación, hablar del cambio porque hay esta reforma de la educación media superior en el 2022-2023, cómo se enseñaba y cuáles serían ahora las áreas de oportunidad que se están resolviendo con esta propuesta, esta justificación y estos fundamentos y, como les decía, la propuesta de cambio. Aquí es importante porque ya nos definen tal cual el área, o sea, de ciencias naturales, experimentales y tecnología, para qué es, exactamente qué se propone y, bueno, cuáles serían los propósitos de esta área. Y, bueno, vamos a ver que tenemos esta misma estructura en el documento de ciencias sociales, hablar de por qué el cambio, cómo se enseñaba y qué es lo que te estamos planteando, la justificación con estos fundamentos y en qué consiste la propuesta de cambio y, de nuevo, en cómo definiríamos el área de ciencias sociales, cuál es lo que se propone, por qué se lo propone y de manera puntual los propósitos del área de ciencias sociales. Y lo mismo, tenemos los mismos elementos en el documento de área de conocimiento de humanidades. Bien, entonces regresamos al esquema. Y bueno, después de estos elementos que es importante que nosotros leamos, aquí nada más estamos dando una revisión general del documento como para acompañarnos a esta lectura y a comprender la estructura. Vemos que los siguientes elementos que se abordan son los conceptos básicos. ¿A qué se refieren los conceptos básicos? Los conceptos básicos hacen alusión a, de cada área de acceso al conocimiento, cuáles serían las categorías o subcategorías, esto en el caso de humanidades y ciencias sociales. Recordemos que el área de ciencias naturales, experimentales y tecnología se organiza en conceptos transversales y centrales y transversales. Entonces, de entrada, nos retoman estos conceptos básicos que son de la estructura como tal del documento de progresiones de cada área de acceso al conocimiento. Nos mencionan los aprendizajes de trayectoria. Recordemos que los aprendizajes de trayectoria son, digamos que los rasgos del perfil de egreso de cada área de acceso al conocimiento y como parte de estos aprendizajes de trayectoria nos plantean las metas de aprendizaje
para cada área de acceso al conocimiento. Y además de eso, algunas áreas de acceso al conocimiento o recursos sociocognitivos o formación socioemocional tienen algunos conceptos básicos particulares. Por ejemplo, el área de humanidades habla de dimensiones, otros hablan de prácticas o de ingeniería, en fin. Entonces, bueno, hay algunas particularidades propias de cada área de acceso al conocimiento, entonces también los tenemos aquí. Esta parte de conceptos básicos es un necesario leerlo, o sea, es un elemento necesario que sí tenemos que revisar, aunque como vamos a ver en otro video, ya tenemos también los programas de estudio que de alguna manera muy sintética, bueno, no sintética, pero muy bien organizada, nos plantean pues estas estructuras de cada progresión de aprendizaje. La realidad es que este elemento de conceptos básicos sí nos dan algunas pautas bien importantes. Vamos a revisar. Empezamos ahora acá con humanidades y vamos a ver los conceptos básicos del área. Vamos a ver que, por ejemplo, como les decía, tenemos categorías y subcategorías, pero también tenemos estos elementos que son propios del área de humanidades, que son el elemento integrador, el conocimiento integrador, las dimensiones y los componentes. Y de ahí, como les decía, el perfil de egreso, los aprendizajes de trayectoria. Entonces, bueno, vamos a darle una revisada. Tenemos este documento aquí que nos habla justo de las categorías y subcategorías. Y bueno, aquí ya nos va diciendo incluso en qué semestre se plantea que se trabaje cada categoría y cada una de las subcategorías. En un video anterior tenemos el desglose de las categorías y de las subcategorías. Estas de este lado son categorías, estas son subcategorías, aquí nos va diciendo en qué semestre van. Y esto que de manera esquemática viene aquí, acá nos lo van describiendo. Nos dicen, a ver, esta es la categoría y nos dicen la subcategoría y en qué consiste cada una de ellas. Bien, entonces como les decía, es bien importante porque la verdad es que sí nos da una pauta bien clara de cada una. Entonces tenemos categoría, subcategorías y en qué consiste cada una de ellas. Este esquema que ya venía en el documento que habíamos revisado meses anteriores. Y como les decía, después viene esta parte, conocimiento integrador, dimensiones y componentes. Y entonces aquí ya nos empiezan a hacer referencia a estos elementos. Nos hace, por ejemplo, aquí habla de las dimensiones que tenemos. Entonces esta parte también es necesario leerla para poder distinguir a qué se refiere a dimensiones y a qué se refiere con componentes. Y después vienen los aprendizajes de trayectoria, que como les decía son los rasgos del perfil de egreso que están para cada uno. Hacemos lo propio ahora con ciencias sociales. En el caso de ciencias sociales, ellos no nos hablan de dimensiones, pero nos hablan de problemáticas. Entonces, hay ciertas problemáticas centrales que se van a ir trabajando. Aquí está, a través de 3 problemáticas centrales, ciencias sociales. Entonces, aquí nos plantea la problemática y de ahí, pues, nos explica cada una de ellas, ¿no? Entonces, tenemos esto que está aquí. Y de ahí, después de las problemáticas, tenemos las categorías y subcategorías. De nuevo, aquí tenemos las categorías y después nos van a ir presentando las subcategorías correspondientes. Entonces aquí tenemos una y acá vamos teniendo las siguientes subcategorías. Y observen por favor que nos explica detalladamente cada subcategoría. ¿Sí? Entonces acá tenemos otra categoría y de ahí vienen las subcategorías. Y así nos vamos. Esto es en el caso de ciencias sociales. Y en el caso de ciencias naturales, experimentales y tecnología, como les decía, aquí no tenemos categorías y subcategorías, sino tenemos conceptos centrales y transversales. Y tenemos otro elemento que se llaman prácticas de ciencia e ingeniería. Entonces vámonos para allá. Tenemos la explicación de los conceptos centrales. Este es el concepto central, cada uno de los conceptos centrales. Recordemos que son 6, uno por cada semestre. Y de ahí tenemos los conceptos transversales que se trabajan en cada concepto central. Se trabajan todos los conceptos transversales, patrones, causa-efecto, medición, sistemas, eso está presente en cada semestre de cada uno de los conceptos centrales. Y acá tenemos lo que les decía, prácticas de ciencia e ingeniería, ¿sí? Entonces, esto nos plantea como ya elementos metodológicos que se tienen que hacer y aquí en la página 23 ya nos va explicando en qué consiste cada una de estas prácticas de ingeniería y de ciencia que nos están planteando, ¿va? Entonces, bueno, así tenemos el apartado. Recuerden, todo está aquí en nuestra página de la educación media superior. Aquí en áreas de conocimiento estamos dentro de la página progresiones de aprendizaje, áreas de acceso al conocimiento, ¿va? Bien, dicho esto, ahora sí ya vienen como tal las progresiones. Las progresiones ya vienen planteadas por semestre, incluso ya nos van dando idea en qué semestre van. Hay algunas que no lo tienen completamente definido porque dependiendo del subsistema podrían estar en un diferente semestre, pero además de las progresiones generalmente nos describen los contenidos o las ideas científicas a desarrollar. Entonces, bueno, vamos a revisarlo por acá. En el caso de humanidades, aquí empieza la parte de progresiones. Voy a ubicarlo en cada uno de los documentos. En el caso de ciencias sociales y tecnología, ciencias sociales,
tenemos que aquí empieza, estos son los aprendizajes de trayectoria y todavía más acá vienen aquí las progresiones de aprendizaje. Y en el caso de ciencias naturales y tecnología, vienen las metas de aprendizaje y acá después vienen los aprendizajes de trayectoria y a continuación ya tenemos las progresiones de aprendizaje. Aquí empiezan progresiones de aprendizaje. Bien, vamos a ver entonces, por ejemplo, en el caso de ciencias naturales y tecnología, tenemos aquí la progresión. Recordemos que es una progresión por cada semestre y de ahí tiene 16 etapas, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo nos justifican el concepto central y acá, como les decía, cuáles son las ideas científicas para desarrollar en esa progresión y en esas etapas. Después tenemos acá el desarrollo completo de las 16 etapas, hasta acá, las 16 etapas de la progresión. Y tenemos unos cuadros que nos pueden ayudar mucho a entender este proceso. Por ejemplo, tenemos los conceptos transversales. Entonces aquí están los 7 conceptos transversales: patrones, causa-efecto, medición, sistemas, flujos y ciclos, estructura y función, estabilidad y cambio, y las prácticas de ciencia e ingeniería que están recomendando para el concepto central. Esto recordemos que equivale o trabaja en primer semestre, que es donde se trabaja este concepto central. Y acá tenemos ahora las metas, los propósitos y los contenidos asociados a esta. Entonces, de cada una de ellas tenemos aquí el contenido científico asociado, de nuevo las prácticas sugeridas, y después ya viene segundo semestre. Pero esta es la estructura que traen nuestras progresiones de ciencias naturales, experimentales y tecnología. En el caso de ciencias sociales, primero lo que nos está planteando, como les decía, ciencias sociales se organizan en problemáticas centrales, categoría, progresiones, y las prácticas sociales que ayudan justamente a entender el aula, la investigación como un laboratorio social. Entonces, aquí viene como que nos va explicando esa estructura, ¿no? Cómo se va a organizar, y luego ya viene como tal las progresiones. Entonces, primero, pues, ¿qué es lo que se estudia, verdad? El sentido general. Después, los contenidos generales para ciencias sociales 1. Aquí nos enlistan los contenidos generales. Y después vienen las progresiones. La progresión termina aquí. Y acá vienen como la explicación o la profundización de cada una de las progresiones, ¿sí? Recordemos que esto nos está diciendo que está vinculado con la categoría 1 y 2, que ya en el apartado de contenidos nos explicaron las categorías. Entonces aquí viene progresión, por ejemplo aquí progresión, después viene ya la explicación, acá, y a qué categoría corresponde como tal, ¿bien? Entonces, estas son y también vienen por semestre. Todas estas progresiones son de primer semestre y después acá ya viene segundo semestre, ¿ok? Con la misma estructura que se estudia, contenidos y las progresiones. Progresión, explicación y a qué categoría corresponde. Y en el caso de las humanidades, tienen una estructura ligeramente distinta porque, bueno, primero nos habla en general de todas las progresiones y generalmente nos ofrecen un cuadro por semestre, recordemos que es por semestre, que sintetiza toda esta información. Ellos tienen algo que se llama temática general, experiencia en sí, así se llama, digamos que este semestre, que trabaja una temática específica que viene aquí, y de ahí veamos, aunque la progresión viene en este lado, en la última columna del lado derecho, tenemos antes, ¿qué componentes del área de conocimiento de humanidades están sugeridos? ¿Cuáles son las dimensiones, los conocimientos integradores, las categorías y las categorías y subcategorías, perdón, de cada uno? Todo esto es de humanidades 1, ¿no? Entonces, esta progresión, a qué tema toca, a qué componente corresponde, a qué dimensiones, a qué conocimientos integradores y a qué categoría y a qué subcategoría. Este cuadrito, que la verdad es una maravilla porque está muy sintético y nos permite visualizar todo, de todas formas se desglosa, ¿no? Lo explican más adelante. Aquí, por ejemplo, con la progresión, ¿cuál es el objetivo de la progresión? Incluso nos dan sugerencias. Aquí es muy claro el documento en que nos plantean unos contenidos sugeridos. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los autores que se sugiere trabajar? ¿Qué obras se sugiere trabajar? ¿Dentro de qué tema? ¿Qué componentes? Las preguntas orientadoras que se harían. Y de ahí el siguiente. Progresión, la explicación, autores, obras, temas, componentes, preguntas. Y así nos vamos con el contenido completo de Humanidades 1, que tiene, como vamos a ver ahorita, diversas progresiones. Y que después de esto va a aparecer ya las progresiones del segundo semestre. Entonces aquí seguimos, acá, miren, terminamos con 12 progresiones con esa estructura y de ahí viene Humanidades 2 con el cuadrito sintético.
Entonces, es importante que de manera general reconozcamos que todo esto lo tenemos en nuestra página de educación media superior y que ahí tenemos esas progresiones por semestre y que dependiendo el área de acceso al conocimiento, pues a veces nos entregan contenidos o ideas a desarrollar y siempre los asocian con los conceptos básicos que vimos aquí, con la categoría, con la subcategoría y con las metas de aprendizaje. Bien. Para finalizar, los documentos nos ofrecen algunos glosarios o anexos. Vámonos a irnos al índice para que veamos el tipo de glosario o anexos que nos están. Por ejemplo, aquí el de humanidades nos ofrece este. El de ciencias sociales nos ofrece este glosario. Y el de ciencias naturales, experimentales y tecnología nos ofrece este glosario. Progresión, concepto central, transversal, prácticas de ciencia e ingeniería. ¿Sí? Que son esos conceptos básicos que estuvimos hablando. Acá, por ejemplo, tenemos un glosario más amplio. Y acá tenemos este glosario. Y de ahí tenemos en algunos casos estas tablas que de alguna manera sintetizan las categorías, las subcategorías, los aprendizajes de trayectoria, las metas de aprendizaje y las progresiones para cada semestre. No todos traen los mismos anexos, pero acá, por ejemplo, tenemos uno muy similar en el caso de ciencias sociales. Y en el caso de ciencias naturales y tecnología, tenemos estas que traen el concepto central acá, conceptos transversales, las prácticas de ingeniería que uno tenemos que decidir, en fin, ¿no? Nada más lo trae ahorita para semestre 1, que es el de la materia y sus interacciones. Seguramente se irán integrando el resto conforme pues vayan avanzando los documentos. Entonces, bueno, de esta manera hemos revisado las actualizaciones a los documentos de progresiones de aprendizaje. Si bien creo que es muy importante específicamente para áreas de acceso al conocimiento que revisemos todo, la parte central indispensable que debemos de revisar todos son la parte de conceptos básicos y progresiones. Y esta, pues sí, también darle una revisadita general para que nos pueda ayudar a ya el momento de la planeación. Oye, ¿y cómo planeo? Oye, ¿y cómo se va a evaluar? Bueno, esa es la siguiente parte que vamos a trabajar en otro video, en donde vamos a hablar ya no de las progresiones de aprendizaje, sino de las orientaciones pedagógicas y también de los programas de estudio que ya están disponibles. Pero, bueno, de momento vamos a quedarnos aquí en revisar las progresiones de aprendizaje correspondiente a las áreas de acceso al conocimiento. Espero que te haya sido útil este video. Hasta la próxima.